Hola, hola chicos. La versión de Valerie, sí, creo que está, luego les digo el nombre de la orquesta, pero no sé. Muy bien. Esta es la versión de Valerie con sonido de orquesta rusa, pero sonido de orquesta. La Filarmónica de Rotterdam. Sí. Luego vamos a ver videos. Voy a, ya que se nos fue un poco de tiempo, voy a tratar de hacer más rápido algunas partes. ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo macro formal, ¿sí? ¿Qué tenemos? Obviamente una introducción, ¿sí? Y luego, ¿dónde ustedes harían un segmento claro? Y el cifrador aparece. Cifra 2, ¿verdad? Sí. O el material motívico, ¿sí? Todo el material del comienzo, etcétera. Que luego hay una parte donde está por inversión. Bueno, en cifra 2 ya es otra cosa totalmente distinta. Sí, igual la sonoridad no nos olvidemos que es una orquestación posterior. Esto está compuesto al piano. Que ahora haya pensado en la posterior no lo sabemos. Supongo que la instrumentó de acuerdo a las cosas. Sí, fue instrumentada varias veces antes. La que pegó, digamos, fue la de Ravel. ¿Sí? La agarró, por ejemplo, Rimsky-Korsakov también. ¿Sí? Pero fueron varios intentos. Lo importante siempre que uno va a segmentar es el principio de variación y recurrencia. O sea que, para decirlo rápidamente, lo que sabemos que hay es un retorno a esta primera idea en algún punto de la obra, ¿sí? Una reexposición sobre el final. Eso se segmenta claramente. Después en el medio podemos tener muchos segmentos, pero hablando de segmentos grandes, se plantea una situación, una variación, y cuando notamos que se volvió a la situación A, digamos, ahí ya tenemos una macrosección. Eso es como bastante general, ¿sí? La macrosección, o sea, digamos, tendríamos toda una segunda sección que podemos dividirla, de hecho lo vamos a hacer, y luego tenemos la reexposición final. ¿Qué sucede? Está viendo en la partitura, 3 compases y 2 negras antes del final, ¿sí? Bueno, vamos a ver la primera sección, ¿sí? La sección que más fuerte vamos a trabajar en esta clase es la segunda, porque es la que más riqueza trae en cuanto a las variaciones de orquestación, etc.
Pero en cuanto a la primera, hay algunas distinciones que me gustaría ver cómo les estuvieron trabajando y en todo caso, a ver si les podemos aportar algo. Y no lo había aclarado antes, pero digamos, el motivo de esta clase es aportarles algún tipo de herramientas, digamos que siempre, tanto en las clases de composición como en clases de edición, siempre hay que tomar en cuenta las individualidades posteriores, digamos que uno va tratando de descubrir su propia gestualidad. Así que las pautas que yo les tire no son máximas, sino que son simples indicaciones que pueden funcionar en algún punto y a partir de ahí ustedes desarrollan como quieren. Digo para no ser dogmático. Entonces, la primera sección A. La forma de la sección tiene una subdivisión bastante clara, a diferencia de otras partes, ¿sí? Observándolo. Está dividida en dos grandes frases, ¿sí? De 8 compases de 4 compases cada una. ¿Sí? Mitad dividida, o sea, los 8 compases de la sección divididos a la mitad. Que a su vez están subdivididas en periodo de 2 compases, ¿sí? En la primera frase, frase 1, yo me hago algo de todo, ¿sí? Eso suele ser bastante útil. Frase 1, frase 2, tengo dos semifrases, solista y coro, por imitación, ¿sí? Esta parte no hace falta que le toque el piano, supongo que lo tienen bien, ¿no? Ya oída. Entonces, una cosa que yo les voy a pedir, que siempre que noten que puede ser útil, y más de lo que uno cree, hacer arcos, señalizar, habrán visto periodizaciones quizás ya con Guillermo, si no ya las van a ver. Dividir el pentagrama, ¿viste? Lo que son secciones formales nos ordenan muchísimo. Y frases, por más que adentro haya estacatos, a veces hacer un arco, aunque sea por encima de los sistemas, nos ordena, o un corchete, ¿sí? Facilita. Entonces, dijimos, esta primera sección tenemos dividida en dos frases de 4 compases cada una. La primera frase, o sea, que todo esto dividido en periodos de 2 compases. La primera frase, como se ve, solista y un coro de bronces, ¿se ve? Exactamente eso. Conformado por 4 cornos y trombones tuba, ¿sí? O sea que ya nos vamos imaginando una situación espacial en la orquesta, los bronces. Generalmente están al fondo, atrás, ¿sí? Los cornos no tanto, pero igualmente tenemos que proyectarnos hacia el fondo, salteándonos toda la cuerda, las maderas, ¿sí? Muy bien. Y en cuanto a la articulación, ¿sí? Que es tenuto en la mayor parte de la obra, ¿sí? ¿Qué tipo de gesto sería el adecuado para representarla, me parece? Acción, reacción, ¿correcto? ¿Recuerdan los impulsos por reacción y acción? Digo que los tenutos, ¿sí? Que es la articulación que tenemos que tener presente, que está en la mayor parte de la obra. ¿Qué tipo de caminar requiere, sí? O mejor dicho, requiere de caminar o de no dejarse bien saltando. Hacer un paralelo con el andar, ¿no? ¿Recuerdan acción y reacción, los principios? ¿Cuál venían trabajando ustedes? ¿Qué tipo de gesto? Por ejemplo, supónganse para el coro de bronce, que no recuerdo cómo estaba orquestado en la versión. Reacción. O sea, que haciendo un impulso incisivo. Bien, y para los preguntos, ¿sí? En la página 3, cuando empiezan a aparecer acentos, ahí, ¿qué tipo de gesto pueden llegar a operar? Digo, en contraposición a los tenutos, para empezar a hacer una distinción, claro. Sí, hay una diferencia de concepto. Claro, por eso Reacción y reacción tiene que ver con el ataque. Exacto. La manera de marcar el tenuto o el staccato es otra cosa, que no tiene que ver con acción o reacción. La acción o reacción tiene que ver con el ataque del sonido. Claro, pero la articulación, de alguna manera, es parte del ataque. Porque, o sea, un acento, cualquier tipo de epicema, en este caso, tenuto, acento, o incluso de esos acentos que se notan como esforzato, reforzando,
todos estos, digamos, repercuten en algún punto del ataque. Nosotros, al fin y al cabo, lo que tenemos en nuestro acervo, digamos, es la forma de batir el pulso. Una forma, digamos, cercana al caminar, al andar, y otra forma cercana al salto, ¿sí? Que para nosotros es un ataque, ¿cierto? Nosotros es un recurso muy valioso que lo podemos emplear de diversas maneras en muchas situaciones diferentes. Pero, por ejemplo, cuando uno salta, se apoya en el piso, ¿sí? Primero hace una presión hacia abajo para luego elevarse. Es el caso de un ataque o de impulso por reacción, ¿sí? Yo impulso hacia abajo. En cambio, cuando yo voy, el impulso por acción es algo más circular, ¿sí? O sea, en realidad no tiene esta incisión. Cercano al caminar, o sea, hay autores que hacen paralelismo caminar y saltar. Bueno, en este caso, el T-punto sería más por acción. O, si quieren le decimos que más como caminado, ¿sí? Y cuando tengamos acentos, realmente vamos a hacer una incisión. Con más legato. Claro, pero el legato, digamos, podemos hacer una distinción mucho más grande, ¿sí? Digamos que entre el legato y el staccato, pasando por los acentos, tenemos todo ese compendio de cosas hacen a la articulación, o sea, a los modos distintos, modos de ataque de cualquier tipo de sonido. Que dicho sea el paso, varían de instrumento en instrumento, ¿sí? Digo, para prestar atención porque las cuerdas, por más que no tengan a veces el legato, el modo de ataque de una cuerda ya de por sí tiende a ser menos destacado que un contrabajo. No sé, por decir algo que está tocando pizzicato, por poner cualquier ejemplo burdo. Pero hay distinciones entre los sonidos. Bueno, entonces, volvemos entonces a un gesto más caminado, ¿sí? Vamos a empezar a distinguir. En cuanto al carácter de este comienzo, también vamos a focalizar bastante en el carácter, ¿sí? Es un carácter de introducción, casi fanfarria, ¿vieron? Introducción de bronce, así que carácter solemne, para ir trabajando distinciones entre todo, porque son cuadros, ¿sí? No nos olvidemos que esto es una obra programática en algún punto, así que nos tenemos que adentrar en distintas impresiones de distintos cuadros que son microclimas que la pieza tiene, ¿sí? Desde el rostro, desde todo nuestro ser tendría que comunicar eso. Entonces, y para poder enfatizar el carácter de este responsorial, solista, coro, tenemos que tener dos tipos de gestos, ¿sí? Para estas variaciones de densidad sonora y de tesitura, ¿sí? Tesitura de registro y densidad de cantidad de gente tocando una cosa. Entonces necesitamos dos gestos. Para el solista, ¿qué gesto venían trabajando, por ejemplo? Neutro, porque no solamente cambio de compás. Está muy bien. También, si ustedes quieren, se puede marcar muy chiquito o no. Lo importante es no sobredirigir. Está muy bien. Y en este caso, por los de bronces, en su caso creo que eran cuerdas, maderas. Maderas. Son maderas con cuatro. Bien. ¿Cómo venían trabajando el gesto? Para poder hacer una distinción. O sea, básicamente marcaban neutro y luego para impulsar el grupo instrumental usaban ambas manos, una sola mano. Hacemos un intento por reacción. Yo creo que con una mano. Sí, una mano. Yo usaba las dos. Depende de cada uno. Pero bueno, sí, agrandar un poco más el gesto y empezar a marcar el tiempo. Bien, está bien. Ya, digamos, haciendo la distinción clara, si ustedes me decían, por ejemplo, que no marcaban neutro, que sí marcaban el compás, habría que buscar una forma de no sobredirigir para hacer una distinción más importante entre el solista y el coro. Entonces, necesitaría entonces que pase algún alumno, algún valiente. Vamos a tocar esta primera sección y me gustaría ver esta distinción, cómo la trabajaron, ¿sí? Luego vemos qué se puede acordar. ¿Alguien?